Gracias, Padre Celestial, por el milagro de estar vivos y tener la posibilidad el día de hoy, Padre Santo, de estar en comunión contigo. Si nosotros somos altamente honestos por nuestros méritos, ninguno de los que está en este lugar tendría la posibilidad de mirarte a ti cara a cara. Pero nuestro Jehová de los ejércitos ha dispuesto al Señor Jesús para que se ponga en la mitad entre el Padre y nosotros, y toda culpa y todo pecado y toda cosa que no vaya de acuerdo a tu voluntad sea reconciliada por Él. Todos los que estamos en este lugar pecamos, nos equivocamos, y todos los que estamos en este lugar, Padre Celestial, estamos participando de la cena tuya y teniendo parte contigo por tu misericordia, no por nuestros actos. Te damos gracias, Padre Celestial, por absolutamente todas las cosas. Tu palabra dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amada iglesia, participemos en total reverencia del pan, por favor. Después de haber cenado, tomó también la copa en su mano, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Gracias damos a ti por tu sangre preciosa. Participemos, por favor, amada iglesia, de la copa. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Gracias, Padre Celestial, porque en la cruz tú nos dignificaste. Gracias porque tú te llevaste cautiva la cautividad a través de tu muerte. Y gracias, Padre Celestial, porque nosotros somos el resultado de este gran gesto de amor, de enviar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. Gracias. Agradecemos, Padre Celestial, en este tiempo, porque con esto tú demuestras que amas tu iglesia, y en esto tendremos parte contigo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, tengan ustedes muy buenos días. Tenga la amabilidad y se saluda con las personas que tiene a su lado. Mientras los niños pasan conmigo acá adelante, por favor. Salúdese con las personas que tiene a su lado. Oh, sosténgase, sosténgase. Iglesia, extendemos las manos hacia el frente, por favor, tome su lugar. Le pido encarecidamente, tome su lugar. Y extienda las manos hacia el frente para orar por nuestros hijos. Niños, cerramos los ojos para poder orar, por favor. Papá, queremos darte gracias, Padre Santo, por esta generación que tú nos entregas. Gracias damos a ti, Padre Celestial, porque algún día tú bendijiste el vientre de las madres de todos los infantes que tenemos acá. Permite, Padre Celestial, que nosotros tengamos la capacidad de poder criarles y educarles en tu temor. Damos honra y gloria a ti, Padre Celestial, porque a ti te pertenecen todas las cosas, aún nuestros hijos. Tu palabra dice, Padre Celestial, que la mujer dará a luz, pero que el cuidado del niño es de Jehová de los ejércitos, porque nadie puede hacerlo mejor que tú. Damos honor y honra y gloria a ti únicamente, Padre Celestial, por darnos la posibilidad
de ser padres y madres de familia. Oramos por estos niños que tenemos en tiempo presente y oramos por los vientres que tú vas a bendecir para que puedan ser portadores de vida. Que los niños y niñas que nazcan de acuerdo a tu diseño, como tú lo mandas en la Biblia, sean cuidados por una iglesia que les ama y por unos padres de familia que tengan la capacidad, Padre Celestial, de instruirlos en tu camino y en tu justicia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos por el futuro de esta generación que tú has entregado en nuestras manos para que todo lo que se realice con ellos sea de acuerdo a tu voluntad, tu plan y propósito. Niños y niñas tomados de tu mano en el nombre glorioso de Cristo Jesús, la iglesia le da un aplauso a Dios por la vida de nuestros hijos. Los niños pueden salir hacia la derecha con las maestras de escuela dominical. Los adolescentes hoy permanecen en la iglesia. Niños, allá con las maestras, por favor. Hoy acá, sí, señor. Tome su lugar, iglesia. Las personas que no se han sentado, siéntense, por favor. Amén. Iglesia, bueno, siéntense pues para poder empezar. Si alguien requiere una Biblia, levántenos la mano y el hermano Andrés puede servirle con esto. Si no, usted prepara su Biblia que trajo de su casa o su dispositivo móvil. Si alguien requiere una Biblia, levántenos la mano y ahí están los servidores para poderle colaborar en ello. Iglesia, mira, primero queremos agradecer a todas las personas que de la diferente manera posible se han sumado a lo que hoy tenemos como iglesia, que de esto que salió del corazón del liderazgo y de algunas personas de la iglesia, de intentar contribuir con otros ejercicios aparte de nuestras ofrendas para intentar hacer como bonos pro templo. Como ustedes se dan cuenta, hoy la iglesia está organizada de otra manera, porque precisamente queremos brindar la posibilidad de poder tomar los alimentos después. Gracias a todas las personas que se han sumado, a la gente que ha trabajado, hubo gente que tuvo que ir a comprar el mercado, hubo gente que tuvo que hacer absolutamente todo para poder tener la iglesia de esta manera. Gracias por ese espíritu tan bonito. A mí eso me pone muy feliz porque es lo que la Biblia siempre ha anhelado que sea la iglesia. Detrás de esa pared hay bastantes personas trabajando en absolutamente todo. O sea, por eso los niños hoy fueron a un salón que tenemos en la parte de atrás. Tranquilos que los niños están seguros, porque siempre van para allá y hoy ¿por qué van para allá? No, no, ellos tienen un salón en la parte de atrás y están allá seguros, porque en esa parte de allá están todos los hermanos preparando lo que va a pasar ahora después de las 11. Entonces, gracias de todo corazón, porque eso demuestra que somos el cuerpo de Cristo. Gracias porque se ha visto el amor por la obra y gracias porque pues hacen parte de la iglesia. Yo me siento la verdad muy feliz. Ayer ustedes hubieran visto toda la tarde y gran parte de la noche la gente acá trabajando, eh, y eso a mí me llena mucho el corazón porque es un trabajo sin ninguna pretensión que poder honrar al Señor. Muchas personas que no podían estar me llamaron, ¿cómo hacemos para poder ayudar? ¿Cómo hacemos para poder colaborar? Yo agradezco mucho al liderazgo de la iglesia porque del corazón del liderazgo de la iglesia sale pagar los insumos que íbamos a tener para el almuerzo, para que todo lo recaudado en el almuerzo fuera para el protemplo. A mí eso me llenó mucho el corazón como pastor, porque no es únicamente diciendo qué se tiene que hacer, sino que se involucraron. Entonces, en total claridad y transparencia, el almuerzo que vamos a tomar hoy lo pagaron los líderes de la iglesia con tal de que todo lo que se recaude con la venta del almuerzo sea para el fondo de protemplo de la iglesia. Y eso es una bendición. Yo no sé si en todas las congregaciones pase, porque pues yo me fijo en esta y yo pastoreo esta, pero casi siempre de lo que se vende tenemos que estar descontando los insumos y lo que se compró. Y acá el liderazgo dijo, no, nosotros vamos a colocar eso. Y eso es tener un corazón muy grande. Y me tomo estos minutos para agradecerles a toda la iglesia, pero a ese equipo de liderazgo que le llena a uno mucho el corazón. Eh,
Yo ahora estaba en la parte de atrás y vi un poco de mujeres con cuchillos. Y yo dije, ¿quién iba a pensar que la hermana tal eso dominan los cuchillos y toda la cosa? Están por allá metidas y hay un hermano allá que siempre es el que está y un grupo de hermanas allá peligrosas. El hermano Andrés está por aquí. Cuídese, viejo. Esa mujer domina el cuchillo. Pórtese bien. Porque la esposa del hermano Andrés está atrás y están haciendo todo para que todo esté como muy a tiempo. Es lo ideal también, no abusar mucho de su tiempo. El mecanismo, el de siempre. Lo ideal es que aquí están las mesas, podamos hacer alimentos acá. Hay personas que yo sé que por una u otra manera o motivo tienen que salir. También compramos unos porta o unas cajitas para que las personas que deseen participen y se lo puedan llevar. ¿Ok? Entonces, pasemos ahora sí a la palabra del Señor, entendiendo que Dios nos acompaña en absolutamente todas las cosas. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y nuestro título, no digas que algo es imposible. Primer libro de Reyes, capítulo 18. No digas que algo es imposible. Abrazo muy especial a todos los que nos acompañan, quizá por primera vez, o segunda vez, o tercera, y todas las veces. Esta es la casa de ustedes. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 20. El contexto ustedes lo conocen. El pueblo de Dios no está haciendo las cosas muy bien delante de Dios. Dios pone al profeta Elías a que prediga como una sequía y profetiza y dice que si no es por mandato de Dios y por la voz de él, no va a volver a llover por mucho tiempo. En su cuenta, 3 años y medio. Hay un enfrentamiento de los profetas de Baal y de Acera contra el único profeta que había quedado de Dios. ¿Había un solo profeta en esta época? No. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los profetas que eran de Dios se fueron como apartando hacia otro camino. Esta historia tiene que ser contada y tiene que ser entendida de la siguiente manera. Ustedes recuerdan que Jezabel le pagaba a estos profetas para escuchar lo que ella quería escuchar. ¿Qué les intento decir por esto? Acá estamos no peleando únicamente contra dioses falsos, sino contra un estado que estaba pagándole a estos profetas de Baal y de Acera para tener supuestamente, entre comillas, favor con el rey. Entonces el rey no tenía que arrepentirse de nada porque todos los profetas le decían lo que el rey quería escuchar junto a su esposa. Entonces acá tenemos un mecanismo de unos profetas pagos por el Estado. Para que usted me entienda, como que unos brujos están siendo pagados por la nación para que supuestamente protejan la nación, para que supuestamente haya fertilidad en la nación, para que supuestamente haya prosperidad en la nación. Había dioses de la lluvia, de la cosecha, del vientre y la fertilidad. O sea, absolutamente todo un andamiaje en contra de un profeta que se levantó a decir, eso está mal y el pueblo tiene que volver a Dios. Si yo no te cuento esta parte de la historia, va a quedar como que un profeta contra unos profetas numerosos. No, era un profeta contra todo lo que se estaba desarrollando en esa época. ¿Ok? Reyes, capítulo 18, verso 20. Entonces, el rey Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego bajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo, vosotros primero, puesto que sois los más.
e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les había sido asignado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando de manera frenética hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo el profeta Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. E hicieron de esa manera la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí les hizo un favor. Perdón, perdón, esta versión dice otra cosa. Bueno, ahí los degolló y los pasó a mejor vida, por decirlo de alguna manera. Y ahí les hizo un favor. Miren, a manera de introducción vamos a hablar de las manifestaciones de Dios. A manera de introducción. Hoy vamos a trabajar 4 o 5 palabritas, pero la introducción no podemos saltárnosla. Elías, en el versículo 37, tiene una sola intención con la manifestación de Dios, y es que el pueblo conozca que Dios es Dios, no demostrar su poder. En otras palabras, hay un profeta llamado Elías que tiene la intención que Dios se manifieste a través de él, no para que la gloria se la lleve él, sino para que el nombre de Dios sea conocido y el pueblo vuelva su corazón a Dios. Acá hay que hacer a forma de introducción una sola pregunta: ¿por qué le pides a Dios lo que le pides? Porque todo lo que en la Biblia, muchísimas gracias, todo lo que en la Biblia tiene que ver, iglesia, con el fortalecimiento personal, Dios no lo recibe mucho. Todo lo que en la Biblia tiene que ver para que Dios se lleve la honra y la gloria, Dios nunca ha tenido problema con eso. En otras palabras, lo que le pides a Dios es para jactancia personal o es para que su reino se extienda. Hay maneras de poder pedirle las cosas a Dios.
Tengamos mucho cuidado porque gran parte de las cosas que en la iglesia se piden tienen que ver con carencias en la infancia o tienen que ver con estilos de vida que nos seducen. Voy a colocar unos ejemplos. Si usted es una persona que de niño le tocó pasar muchas dificultades, no había para comer en su casa, siempre eran en un estado como de pobreza, eh, su oración de grande al Señor puede estar motivada por su escasez de niño, no para que el reino se extienda. Tipifiquemos este ejemplo. Como te tocó muy duro cuando eras pequeño, puede ser que en este momento le pidas riquezas a Dios, pero no para que el reino se extienda, sino para suplir esa carencia que de niño tuviste. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Y hay que tener cuidado, porque hay oraciones que son nacidas desde tu carencia, desde tu vacío. No tienen que ver con el reino de Dios, no tienen que ver con la gloria de Dios, tienen que ver con que una tía millonaria siempre nos humillaba cuando éramos niños, pastor. Y yo quiero tener plata para callarle la boca a esa degenerada. Esa puede ser tu oración. Ya te lo expliqué mucho mejor y ahí ya me entendiste. Puede ser que tu oración no tenga que ver con el reino. Puede ser que tu oración tenga que ver con callarle bocas a familiares, con darte lujos, pero no tiene que ver nada con el reino. Tiene que ver únicamente con una creencia específica personal del individuo que la hace. Y eso tiene problema, porque Dios no te hizo y no está en tu vida para poder suplir únicamente tus vacíos, sino para que el reino se extienda. Ustedes se dan cuenta que el profeta Elías tiene una sola intención. De las gestas más poderosas del Antiguo Testamento, esta está entre las 5, dicen los estudiosos de la palabra. Entonces estamos hablando de un profeta que hizo una de las 5 cosas más poderosas que tiene el Antiguo Testamento y no se gloría, sino que dice, yo lo que necesito es que el poder de Dios descienda. ¿Para que digan que yo soy el mejor profeta? No, para que la gente vuelva el corazón de ellos ante Dios. Reitero la pregunta, ¿por qué le pedís a Dios lo que le pedís? ¿Por qué le estás pidiendo una mejor casa? ¿Por qué le estás pidiendo otro vehículo? ¿Por qué le estás pidiendo más dinero? ¿Por qué le estás pidiendo a Dios la estabilidad que le estás pidiendo o lo que te quieras tú pedir? Porque si la intención es únicamente la chicanería, el sentirte bien y tener un poco de confort, pues que no está mal al final, pero si la intención no es poder bendecir la obra, poder bendecir su reino, poder extender el reino de Dios a las generaciones, tienes un problema con tu petición, porque Dios esas peticiones la vuelve un spam o un virus o un correo no deseado, eso no llega. Y el correo se fue de una vez a virus, a un spam, porque no funciona así la vida. Todo lo que tenga que ver con que un individuo pida para que todos sean bendecidos, Dios lo contesta. Todo lo que tenga que ver con el engrandecimiento del hombre y el poder del hombre, dice Génesis 11, por ejemplo, en la Torre de Babel, Dios destruye eso. No tiene que ver con el hombre, tiene que ver con el reino de Dios. Y yo de todo corazón te digo, revisa un poquito la manera en la cual estás pidiendo las cosas al Señor. Porque Dios sí pesa los espíritus y Él juzga los corazones. Y Dios sí sabe con qué intención le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Y si esa intención o esa petición de oración mejor tiene que ver con el engrandecimiento únicamente personal, no para prestarle un servicio a la comunidad, no para poder bendecir tu familia, vas a tener mucho problema y mucha dificultad con esa petición. Porque Dios no está acá en tu vida presente para engrandecerte, sino para que el reino corra, para que el reino fluya. Tengan cuidado con eso. Mire, no podemos decir que hay algo imposible para Dios. No podemos decir que el Señor no ha estado. Nosotros, las palabras como imposible, como nunca, podemos mencionarla, pero no son palabras muy habituales a cuando uno está con Dios. Cuando uno revisa este Dios que nosotros estamos siguiendo, fue un Dios que siempre hacía milagros y grandísimos.
Entonces para Dios no hay nada imposible, pero nuestra mente algunas veces está llena de imposibilidades, porque nosotros nos estamos guiando por cómo va el país, por la situación o condición que nos está rodeando, por las circunstancias, no por el poder de Dios. Todas las dificultades tienen que chocarse no con tu realidad, sino con la realidad bíblica y lo que Dios ha prometido y Él dice que tú eres. El problema que nosotros tenemos es que siempre estamos basándonos en nuestra circunstancia para poder ejecutar el siguiente paso. Usted siempre piensa en sus finanzas para poder hacer algo. Usted siempre piensa en su salud para poder hacer algo. Usted nunca piensa en el reino. Usted nunca piensa en lo que la Biblia dice. Seamos honestos en algo. Voy a colocar un ejemplo bien loco, pero así usted me va a entender. Usted quiere llevarse a su familia a cine y usted no tiene plata. ¿Qué es lo primero en lo que usted piensa? En que no hay plata. ¿Usted piensa en que Dios es el Dios y el dueño del oro y de la plata? ¿Usted piensa en que en Isaías dice que van a comprar sin dinero? Usted no se acuerda de eso en ese momento. Usted dice, quiero ir a cine, ¿cuánto tengo en el bolsillo? No tengo en el bolsillo. Usted no piensa en las promesas bíblicas, usted piensa en su circunstancia y en su situación. Y es lo peor que le puede pasar a un ser humano para intentar hacer algo, porque si no, nunca vas a ejecutar nada. Si las cosas se hacen basados en el cielo, hay posibilidad de realizarlas. Si las cosas se hacen basados en la tierra, vas a tener siempre limitantes. El dinero no es lo más importante, pero todo en este mundo se adquiere con dinero, ¿sí o no? O sea, esa es la moneda pues de cambio que tenemos. Y te das cuenta que pensar en la tierra para algún proyecto que Dios puso en tu corazón es un limitante. Por ejemplo, si usted quiere comprarse un apartamento o una casa y usted quiere hacerlo con un crédito, usted va a un banco y la tierra le pone lo que le puede prestar. O sea, la tierra le dice hasta dónde puede avanzar. Señorita María Alejandra, ¿quiere hacer un crédito? Sí. ¿Cuánto se gana? Tanto. Tiene derecho a tanto. O sea, el banco le puede prestar apenas esto. Eso te lo dice la tierra. ¿El cielo pone esos límites? Jamás. Jamás. Hace 8 o 15 días dábamos un reporte de cómo están las finanzas de la iglesia. Por eso tiene que congregarse. Venga para que usted sepa que si algo tengo yo es que yo le digo a la gente cómo vamos. Porque pues, el pastor nunca dijo, no, aquí hace 15 días se dijo todo. Y cuando yo me pongo a pensar en cómo la iglesia va, sí, nos falta. Por eso hoy tenemos un almuerzo pro templo. Pero lo que ha avanzado esta iglesia en eso es ver la mano del Señor. Y pregúnteme si yo el día que fui a hacer el negocio por este local estaba pensando en la tierra o en el cielo. Pregúnteme nada más eso. Pregúnteme si yo estaba pensando en los limitantes. ¿Ustedes recuerdan que teníamos 3 años en la pandemia? ¿Ustedes recuerdan que después de 1 año y medio de pandemia todas las iglesias abrieron y nosotros nos quedamos 3 años virtual? Dios sabe que no miento. Creo que fue el domingo 5 de marzo. Un domingo antes de que abriéramos este templo otra vez después de 3 años, había 10 dispositivos conectados en el culto virtual del domingo. 10. 10. Nunca he tenido mentalidad de tierra para poder trabajar con el Señor. Si no, no podría ser un pastor de una iglesia, porque siempre vamos a tener limitantes. ¿Por qué te pongo estos ejemplos y hago la introducción tan larga? Porque al final de la historia, Dios necesita que el cielo sea puesto en la tierra para que haya contundencia. Lo que pasa es que nosotros siempre nos estamos limitando con cosas. Alguien quiere pasar una hoja de vida y ¿qué es lo primero que dice? Ah, no, pero es que eso aquí es pura rosca. Ya tenés de una vez el candado puesto en la cabeza. Quiero pasar una hoja de vida. Ah, pero es que esos puestos en la alcaldía solo los dan ahí a los amigos del alcalde y en la gobernación solo los que sean pues adeptos del partido, yo no sé qué. Ay, no, yo mejor no hago nada. O sea, ya tienes el candado puesto antes de empezar. ¿Sabes qué quiere Dios? Dios quiere gente que diga, pues padre, yo sé que hay gente que su maestría, su doctorado y yo únicamente tengo mi carrera básica. Pero en el nombre de Jesús yo sé que paso la hoja de vida y me llaman a mí por encima de todos. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios.
candados mentales siempre. Candados, candados, candados. Y Dios quiere abrir las compuertas de los cielos sobre la gente y la gente con candados. Con candados siempre. Hija, ¿qué carrera quieres estudiar? Papi, medicina. Uy, no, hija, para eso no hay plata. Y entonces usted se mete, ¿no? Porque a usted le gusta, tras de que tiene un candado, usted es como, ahí ya me conocen y saben que iba a decir una cosa que no conviene. Y usted, sí ayudan. Entonces, mi hija quiere medicina. Medicina. Entonces usted busca en, pongamos una universidad, dígame una de Bogotá, dígame una. ¿Cuál? ¿La Javeriana? Cojamos Javeriana. Medicina en la Javeriana se mete en. Y San Google le va a decir cuánto puede valer medicina en la Javeriana. 20, 25 palos, ¿cierto? Usted dice 25,000. Entonces usted dice, mi esposa es ama de casa. Yo como papá me gano el salario mínimo. O sea, ni trabajando todo el año me gano lo que vale un semestre de mi hija. Entonces le dice, hija, preséntese a MasterChef. Usted le dice cualquier cosa. Usted le dice, no, hija, mira, no, eso no, no, mira, la sangre es una cosa malísima. No, 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 la verdad no. Si tú quieres sangre, vuélvete carnicera, pero no médico. O sea, no, 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 no. O sea, mire, hermanos, piensa conmigo en algo. Nosotros siempre lo que vamos a ejecutar en la tierra, primero le colocamos un limitante. ¿Por qué tenés un limitante si tenemos? ¿Por qué siempre la mentalidad es del limitante? Es que no hay. Y hay gente que trabaja en negativo todo el bendito tiempo. Todo el tiempo trabajamos en negativo. Una circunstancia, uy, pero ¿cómo vamos a hacer? Una cosa, uy, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero ¿por qué no pensar en que Dios es dueño de todo? Entonces nosotros tenemos familias limitadas por tu falta de aplicación bíblica. Tenés tu corazón y tu mente limitada por falta de la aplicación bíblica. El Señor tiene todo bajo control. Y lo hizo, según el profeta Isaías, antes de que llegara a tu mano. No tiene que ver con tu fuerza, no tiene que ver con tu capacidad. Tiene que ver con lo que la Biblia ha dicho que tú significas para Dios. Y lo que tú significas para Dios es cosa grande en la Biblia. Mira, iglesia, vamos a revisar algunas palabras. La primera palabra, y ustedes se van a dar cuenta cómo Dios lleva un paso a paso y cómo las iglesias literalmente, pienso yo por esta predicación, tenemos que cambiar nuestra visión de cómo la gente se acerca al Señor. Nosotros por años hemos creído que lo más importante en una iglesia es orar. Y yo sí creo que una de las cosas más importantes en la iglesia es orar. Pero hay que orar con algunos requisitos o algunos componentes, porque si no el asunto se nos va a complicar y bastante. Tengo tal necesidad, ore. Tengo tal necesidad, ore. ¿Ya sabes por qué estás en esa necesidad? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué te llevó a eso? ¿Es un pecado heredado? ¿Qué necesitas colocar en orden antes? No únicamente en la iglesia me dijeron que tengo una necesidad y que ore. Pues por eso hay gente que hace oraciones y cosas pasan. Y hay gente que hace oraciones y no pasa nada. Entonces, si la solución hacia todo es la oración, ¿por qué a unos les pasa y a otros no? Porque no se trata únicamente de orar. Se trata de otras cosas. Mira. Amén. Lo primero que vamos a revisar es la palabra altar. Si multimedia me apoya, porfa. Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acercó. Y primero los puso a orar. O primero dice que Elías acomoda un poco el altar. Cuando Elías está acomodando el altar, le está dando como el preparativo para que algo pueda pasar. Voy a hacer un símil. Ayer salimos de aquí, no sé a qué horas de la noche, preparando esto, porque hoy tenemos una comida.
¿Estoy claro con el ejemplo? Si nosotros no preparamos así las mesas, pues podemos comer, unos en la tarima, unos allá sentados donde está Andrés, otros allá donde está Andy, el sonidista. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Pero se hace de la manera más adecuada? No. Ese es el punto. Elías siente la necesidad que para que la manifestación de Dios llegue, tiene que ver con el altar. Ah, pero qué coincidencia. Lo mismo pensó Noé cuando bajó del arca. Ustedes recuerdan que Noé, después del diluvio, lo primero que hace es descender y da el primer paso en tierra, y lo primero que hace es hacer un altar. Ah, qué coincidencia. Pero lo mismo hizo Abraham. De los patriarcas, el hombre que más altares hizo fue Abraham. Tanto así que en Génesis 12 hace dos. O sea, como que estaba antojado el hombre del altar. ¿Por qué los grandes hombres de Dios, antes de orar, primero hacen el altar? Porque el altar es donde la presencia de Dios va a descender. Entonces, ¿por qué te desgastas en oración si tu altar no está restaurado? Tenemos un poco de gente frustrada en las iglesias. Pastor, llevo 1, 3, 5, 10 años orando y no pasa nada. ¿No será que el problema tuyo es de altar, no de oración? Piensa conmigo. ¿Qué cosas tú estás haciendo que arruinan tu altar? Pastor, pero es que yo oro y no pasa. Si oras y no pasa, es porque donde la presencia de Dios tiene que descender, que es el altar, no está restaurado como lo hizo el profeta Elías. Y ahí salen todas las versiones. Porque qué benditos nosotros para buscar culpables en todos los lados, menos en nosotros. Entonces, esa iglesia es falsa, a ese liderazgo o a ese pastor le falta poder, Dios es falso. O sea, la gente puede decir cualquier tipo de cosa, pero la gente nunca se revisa qué es lo que tiene que trabajar, qué es lo que tiene que hacer. Mira, el altar para Dios es sagrado. Dios se manifiesta en altares que estén restaurados. Eso tiene que ver con la restauración de tu corazón. ¿Ustedes creen que Dios los va a bendecir si en su corazón hay rencillas, hay envidia, hay sed de venganza, hay arribismo? Eso no pasa. Y todas esas cosas, deje de andar diciendo que Dios lo hizo así. Sea serio. ¿Usted algunas veces habla con un mal geniado? Venga, ¿y usted por qué es mal geniado? Ay, Dios me hizo así. ¿Que Dios qué? Venga, expliquemos nada más con el Génesis, pues, para que se nos acabe la bobada de andar diciendo que el que es mal geniado es que Dios lo hizo así, que el que es todo iracundo Dios lo hizo así. Piensa en algo. Dice la palabra en Génesis que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Si usted es mal geniado y sostiene que Dios lo hizo así, usted está diciendo que Dios es mal geniado. Porque somos imagen y semejanza de Él. ¿Y usted cree que Dios es mal geniado? Entonces deje la bobada y cambie su carácter. Cerramos el paréntesis. Ah, es que yo soy así. Yo soy así. Te la sigo acelerando. Te voy a complicar más. Cuando Dios termina todo en Génesis capítulo 2, dice, en Génesis capítulo 1, dice que lo hizo bueno todo. Y cuando hizo al hombre, dijo, lo hizo bueno en gran manera. O sea, usted es así porque por el camino se le dañó la cadena de frío, hermano, pero Dios no lo hizo a usted malo. No, ¿en serio? ¿A usted algo le pasó? Usted es preso de consecuencias de su infancia, algo le tuvo que haber pasado, pero usted no puede llegar a decir que es que Dios lo hizo así, porque Dios lo hizo bueno y en gran manera, hermanos. Entonces, pilas con eso. Mira, el altar es lo que Dios necesita para poder colocar su poder. El altar tiene que ver con tu corazón. Pregunta sencilla: ¿cómo está tu corazón para que Dios se manifieste? Es la primera pregunta que tienes que responderte. Si tu corazón todavía está dañado, pues tenés que revisarte. Si tenés rabia y rencor en contra de alguien, tenés que revisarte. Todo lo que tenga que ver con el mecanismo previo en la Biblia es lo más importante. Por eso, por ejemplo, en la pesca milagrosa, lo más importante del milagro de la pesca milagrosa es que las redes estaban limpias, por ejemplo.
sino que usted se queda con los pescados y que la pesca más grande del Nuevo Testamento fue esa y usted se va. Porque a usted, como le gustan los espectáculos, usted se deja llevar por el espectáculo. Recuerda que ellos estaban limpiando la red. Y cuando el Señor Jesús ve la red limpia, aparece y les dice: echen las redes. ¿Por qué no apareció cuando la red estaba sucia? A ver, lógicamente se cree por la costumbre que si el pez ve la red sucia, coge para otro lado porque sabe que es una trampa. Pero si la red está limpia, es casi imperceptible en la profundidad, entonces el pez cae en la red. Una red sucia ahuyenta el pescado. Una red limpia lo atrae. Ponga eso en su vida. ¿Usted cree que la espectacularidad del milagro es que los peces se multiplicaron y que dos barcas se estaban hundiendo y que tuvieron que llamar a la otra barca para que ayudara? Como a usted le gusta el espectáculo, usted y yo nos quedamos en eso. Lo más importante del milagro no es la pesca y la multiplicación, es que la red estaba limpia. Red es corazón. ¿Cómo está tu red? ¿Cómo está tu corazón? Eso es más importante, tenerlo limpio antes de que llegue la multiplicación. Dios tiene que ver con la red. Dios tiene que ver con el corazón. Dios quiere multiplicar su vino y por eso el vino nuevo se echa en. Es Biblia, pero aplicada de Génesis al Apocalipsis. Te dice lo mismo, sino que usted y yo somos demasiado folclóricos. Muy folclóricos. El vino nuevo se echa en odre. Esa es la solución. El recipiente es importante. Tu corazón es lo más importante por encima del milagro. Hay más de 3,000 promesas y 3,000 milagros aquí en la Biblia. Muy salado si no te uno, pues. O sea, más de 3,000 promesas y vos ahí apretado que nada te llega. ¿No será que tiene que ver con tu red, con tu vasija, con tu retazo de tela nuevo? El altar es lo más importante del creyente. Los milagros los pone Dios. El altar de ese tenemos que encargarnos nosotros. Yo me acuerdo cuando Dios le promete el hijo a Abraham. En el 15 de Génesis, creo yo, sí, perdón si me estoy equivocando en la cita y no estoy siendo preciso. Es que sí, es el 15 de Génesis. Cuando Abraham está haciendo un sacrificio y llegan las aves de rapiña a comer, ¿te das cuenta con el celo que él cuidaba su altar? Tan importante era eso que dice que después cae como en un sueño y siente como una. Mira, literalmente el altar tiene que ser cuidado. Y es más efectivo una persona que cuide su altar, que no sepa orar con muchas palabras estructuradas y toda esa cosa, sino que con un altar limpio haga una oración pura y Dios abre las ventanas del cielo. Aquí no es por orar 17 horas seguidas, ojalá que lo podamos hacer. Aquí es porque el altar esté bien. La primera palabra es altar. La segunda palabra es bendición. Primer libro de Reyes 18:31. Y hay una cosa maravillosa. Y si usted es de las personas que dice que usted llegó así y que así se tiene que quedar, creo que vas a tener muchas personas lastimadas al final de tu historia. Porque Dios lo primero que hace con muchas personas es cambiarlos antes de usarlos. Y la gente cree que Dios la puede usar como está porque nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Y antes es un privilegio el que Dios nos deja en poderle servir. Literalmente se lo digo. Hay gente que cree que le está haciendo un favor a Dios al hacer las cosas bien con Dios. No, Dios te está dando el privilegio de que puedas literalmente ejecutar algo de su obra. Entonces, mire, es muy sencillo. ¿Quién escribe más de la mitad del Nuevo Testamento? ¿Saulo de Tarso o el apóstol Pablo? El apóstol Pablo. ¿Dios lo tuvo que cambiar para poderlo usar? ¿Sí o no? La revelación de que Cristo es la roca, ¿la tuvo Pedro o la tuvo Simón? La promesa del hijo que iba a llegar a Abraham se le da hacia Sarai o a Sara.
Iglesia, estamos hablando de lo mismo, sino que usted hace el loco. ¿Quién tuvo más poder y contundencia en la Biblia? ¿Abraham o Abraham? Cuando se decreta padre de la fe, ¿es Abraham o es Abraham? La Biblia te habla de lo mismo, pero usted y yo somos folclóricos. Dios necesita cambiar algo en tu corazón para poder usarte con contundencia. No, pero yo soy así. Quien quiere me acepta así. El daño que se hace cuando uno pone esa barrera y dice que uno es así, es una cosa terrible. Porque Dios primero te llama, te moldea y después te usa para su gloria. Porque si no, Dios le estaría dando poder a un necio. Y dele poder a un necio y lo verá. La palabra del Señor dice en el 31, en Reyes 18, y tomando Elías, aquí la palabra es bendición, cobertura, pacto, mentoreo, pongan el sinónimo que usted quiera. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Cuántas piedras toma Elías? 12. ¿Los hijos de Jacob eran cómo? 12. El número 7 y el número 12 usted se lo va a encontrar en la Biblia porque todo se hace bajo pacto. Por eso aquí en la iglesia hay 12 mesas. No, mentira, no, eso es cuento, eso es cuento. O sea, no, aquí yo no sé ni cuántas hay. Yo no sé ni cuántas hay, pero todo en esta época si así, si así, ahora todos los hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 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 hermano, no cuente esa bobada, eso es cuento mío. Pero mire, literalmente, Dios todo lo hace bajo una cobertura. Dios todo lo hace bajo un pacto. Y a mí me encanta en este versículo el cambio que el profeta Elías utiliza en el versículo para poder meterse bajo bendición. Lee despacio el 31. Y tomando Elías 12 piedras, ahí está la palabra sujeción, bendición, pacto, cobertura, mentoreo. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, hasta ahí no hay ningún cambio, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Elías en un solo versículo te menciona el nombre de Jacob, nombre anterior, que el nombre de hecho, ¿saben cuál es el significado, no? El nombre Jacob, ¿qué significa? Trampa, tramposo, engañador. Ok. Entonces él dice, tú hiciste a Jacob, dice el profeta Elías, y yo sé que tú me vas a respaldar porque me estoy basando en la promesa del cambio de nombre que tú le hiciste a Israel, padre de multitudes y naciones. Entonces pasa de ser tramposo a padre de multitudes y naciones. Entonces, cuando el profeta Elías se basa no en Jacob, sino en Israel, se está metiendo bajo la bendición de Dios para todo lo que acontece después. El tema tuyo y mío es meterte bajo pacto. El tema tuyo y mío es meterte bajo pacto. Pastor, pastor, con María Alejandra tenemos 15 años viviendo en unión libre y aquí estamos prosperados. Aleja tiene su trabajo, yo tengo el mío. Hijo, pero cásese. Pastor, así hemos podido vivir. Métase bajo pacto. Yo le garantizo que usted con divorcio, que usted se divorcia casado o en unión libre, o sea, usted se separa. Pero cuando usted se mete bajo pacto hay otras cosas que funcionan. Hay otros beneficios para tus hijos. No lo estoy inventando yo, hombre, que lo dice la Reina Valera del 60. No es un invento mío. Ay, pastor, pero que métase. Y antes sea inteligente, cásese. Y regalos le dan. Le sale hasta chévere. ¿En serio? Ponte a pensar. Hay cosas que son de uno de meterse bajo el pacto. Por eso consagramos niños. El 21 de octubre presentamos una niña aquí y la metemos bajo la bendición, la metemos bajo la cobertura. Tiene que ver con eso. Iglesia, mire, cuando uno lee el versículo 36 de ese mismo capítulo,
Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y dice: Dios de Jacob o Dios de Israel. Dios de Israel. Ya Elías empieza con un relato, pero después mete a Israel bajo el pacto. Todo lo que va a pasar tiene que ver con el pacto. Por eso Elías fue seguro, porque ya estaba bajo el pacto. Todo. Dios no le promete a Jacob nada. Dios se lo promete a Israel. Cuando Dios hace este cambio en Génesis, a Jacob no le dice nada, pero apenas le cambia el nombre: tú eres padre de multitudes, porque hasta que Dios no te cambia, no te bendice. Pregunta entonces: ¿qué cosas de tu vida tenés que cambiar para que Dios te bendiga? Y esa no la sé yo, esa la sabe usted. ¿Qué cosas tiene que cambiar de su vida? No me complique la vida. Deje de hacer lo que está haciendo mal y deje de excusarse y escudarse en que ay, no, es que un día aquí había uno, yo creo que Jonathan, que está por ahí, sabe de quién estoy hablando. Era un muchacho que, deje el chisme, que no le voy a decir, no le voy a decir el nombre, pero era un muchacho que siempre que se le decía algo decía: ay, es que yo nací en este cuerpo, pastor. ¿Qué tiene que ver? Es que no, es que la humanidad, o sea, hermanos, deje de escudarse y empiece a hacer las cosas como tiene que hacerlas. Estar bajo bendición. Lo tercero que muestra, bueno, venga, le voy a leer un poquito de un apunte que yo tengo aquí para que usted entienda que Dios reconoce lo que está bajo el pacto. ¿Media quiere ayudarme con Éxodo capítulo 2, por favor? Éxodo capítulo 2, la historia o la gran historia de Moisés, ¿no? Éxodo capítulo 2, en el versículo 23. Si lo podemos tener ahí, si no, yo le apoyo desde acá. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra del Señor: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, o sea, el faraón primero, y los hijos de Israel gemían a causa de servidumbre. ¿Cuántos años tenían presos en Egipto? Hasta este tiempo, 430. Listo, tenés el dato. Listo. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, de su servidumbre. ¿Dice eso la palabra del Señor, sí o no? Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de qué. Es Biblia, pero aplicada. ¿Dios de qué se acordó? Venga, lo que le prometió un día a Abraham, por eso, por ese pacto, voy a sacar esta nación que está presa y esclavizada en Egipto. Dios se acordó del pacto. Métase bajo el pacto, que es bueno. Lo tercero es orden, que parece una cosa mínima. El orden es una cosa maravillosa. El orden. Porque Dios es un Dios de orden. Él mismo lo dice en la palabra. Mire, lo primero que usted tiene que hacer para ser bendecido por Dios es ordenarse. Usted tiene que ser ordenado. Si no, a usted le va a quedar muy difícil ser bendecido por Dios. Porque Dios lo primero que quiere ver en tu corazón y en tu vida es orden antes de bendecirte. Porque no vas a ser un desordenado bendecido. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 32. Reyes 18, 32. Orden. Usted lee ese versículo y no le ve poder a ese versículo. Pero mire lo que dice. Edificó con las piedras un altar en el nombre de ¿quién? Del Señor o de Jehová. Empieza a ordenar. O sea, Elías está suscitando la manifestación de Dios. Él la está generando. En el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego ¿qué? Dice el versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Sí o no? O sea, iba a hacer un sacrificio y ordenó, ¿sí o no?
¿Sabe qué es lo que nos pasa a usted y a mí? Que nosotros somos muy desordenados, trabajando con un Dios muy ordenado. Y Dios es metódico en sus cosas. Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Mire, es como si usted va a hacer un jugo para su almuerzo. Supongamos que usted no tome solo agua, pastor, que yo no le echo azúcar al jugo, pastor. Supongamos que una persona promedio le pone un poquitico de azúcar. Usted coge unas moras, coge el agua y coge el azúcar. Esto funciona todo mezclado en una licuadora. Yo no he visto el primer ser humano que diga, ay, pastor, para que se revuelva afuera, que se revuelva adentro y es lo mismo. Entonces coge una cuchara y se la come. ¡Aum! Y después 5 moras y ¡aum! Y después un chorrito de agua. ¿Eso así te sabe rico? No, porque está en desorden. No sé si sea el orden, o sea, eso no es un orden bíblico, es el orden que se nos ha enseñado y a eso nos acostumbramos. Pero entiéndeme, hay un orden hasta para hacer un jugo. ¿En serio? Hay un orden hasta para hacer un jugo. Usted primero barre y después trapea. Hay un orden. Usted no sale a su casa con la camisa arrugada y cuando llega de noche se la quita y la plancha. Porque orden. A todo tenemos un orden. Pero vaya y que Dios les pida un orden en la Biblia y a eso sí le ven problema. ¿Es demostrable? Sí. Es muy fácil demostrarlo. Es muy fácil. Todo lo que se pide afuera, nosotros lo hacemos con el orden que es afuera. Todo lo que Dios pide en la Biblia, a mí no me parece. Dios está siendo muy estricto, muy estricto. No sea tan evangélico, pastor, está muy religioso. O sea, a todo lo de la iglesia es que hay problema. Pero por fuera se establece un orden y se establece un orden. Mira, yo en estos días estoy en una ciudad y alguien me pide el favor de que en mi carro yo lleve a una persona mayor porque entregan como unas fichas en la GPS y entregan unas fichas al principio. En ese pueblo funciona así. Y nos fuimos como a las 4:30 de la mañana y ya había como 20 personas. Y yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué estamos llegando a esta hora? No, es que solo reparten 50 fichas en ese puesto de salud. Y si usted no llega temprano a hacer la cola, se queda sin ficha para que lo atienda el doctor. Llegamos como de 20 o de 18. Ese puesto de salud puso un orden. Si no llegas aquí a las 5, te quedas sin ficha. Hago una pregunta, ¿la gente va sí o no? Porque nosotros el orden de afuera lo respetamos. Pero vaya y que Dios ponga algo en la Biblia. Ahí empezamos a interpretar, a verle el problema, pero a mí no me parece, pero ¿por qué? Hermano, hay un orden. La cuarta palabra, antes de pasar al punto con el que vamos a cerrar, es la palabra sacrificio. Versículo 34 y 35 de Reyes. Exacto. Atiéndame primero acá. Para hacer un sacrificio hay que sacrificarse. O sea, para hacer un sacrificio en Dios hay que sacrificarse. Déjenme le pongo un ejemplo que no quiere hablar bien de la iglesia, pero como muchos participaron, ahí vamos a estar como en sintonía. Nosotros hace un tiempo repartimos unos mercados en la ciudad. Eso nace en una predicación. Yo estoy aquí predicando y algo me llega y digo, venga, ¿sabe qué? En 15 días vamos a repartir mercados en toda la ciudad. Porque eso ni se planificó, eso fue el Señor que lo mandó. Ok, hubo gente aquí organizando los mercados. Y nosotros salimos a repartir los mercados. Cuando yo miré el reloj, que terminamos ese día la ronda en el parque recreacional, eran casi las 3:30 o 4 de la tarde. Y los que estábamos en los 5 o 6 carros que fuimos a repartir mercados en la ciudad, no habíamos almorzado. Yo no vi a ni uno decir, ay, pastor, la úlcera, ay, pastor, la gastritis, siento como que me coge el beriberi. Yo no vi eso. Yo vi gente sacrificándose
por hacer un sacrificio a Jehová, que es ir a repartir mercados a la ciudad. Yo no vi ninguno diciéndome, pastor, yo le presto mi carro para que vamos a repartir mercado. Pero no, pastor, vea, yo soy un relojito. Si a las 12 no almuerzo, pastor, a mí, o sea, mejor dicho, me hospitalizan. Entonces a ustedes sale más barato darme comida que si no, por allá me le desmayo. No vi a nadie en eso. El día no se puso fácil. Nos llovió toda la tarde. Fuimos de sur a norte en la ciudad de manera literal. Atendimos la fuente, atendimos, o sea, lo que teníamos que hacer como iglesia. Terminamos como a las 4 de la tarde, mojados, sin almorzar. Nadie se quejó. Para los sacrificios de Dios, Dios tiene que tener gente que se sacrifique. Hagamos la lectura. 34 y 35 habla de la palabra sacrificio. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Cada cántaro son 16.5 litros más o menos para que usted entienda. Dice, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y la tercera vez lo hicieron. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Estamos en 3 años y medio de ¿qué? De sequía. ¿El profeta Elías tenía agua, sí o no? Ahí. Porque si no explicamos esto así, queda como que, sacó agua y le echó. ¿Ustedes recuerdan que se secó el agua en la tierra por falta de lluvia? Iglesia. Pero si querés te explico con otro texto bíblico. Cuando Dios manda al profeta Elías enfrente del arroyo de Querit, antes de enviarlo a Sarepta de Sidón a encontrarse con la viuda, escucha esto, ¿el agua del arroyo se secó, sí o no? Claro. Dice que venían cuervos a traerle pan y carne, y la bebida ¿qué era? ¿Agua de dónde? Del arroyo. Cuando el agua en el arroyo se seca, escuche bien esto, Dios mueve a Elías a Sarepta de Sidón, la parte más abajo. Por lógica, si el agua se fue en el arroyo de Querid, en Sarepta de Sidón, ¿qué pasa? No tiene que haber agua. Y Elías se va, y fortalecido con aquella comida, 40 días y 40 noches, no lo mató la úlcera ni nada de esa vaina, ¿no? Entonces se fue, se fue. Y cuando llega Elías a la casa de la viuda, lo primero que le pide es un bendito vaso de agua. Explícame, ¿de dónde saca agua si en el arroyo ya se secó? No hay una explicación razonable, hay una explicación bíblica poderosa y milagrosa. Tráeme un vaso de agua. Esto es loquísimo. Y después la llama y le dice, ¿sabes qué? Es que el agua sola es como muy, no, haceme un bocadito de pan también. El pan viene segundo, está en el agua. Hay que sacarlo de la consecutividad bíblica. En el arroyo, acá hay una sola, bueno, varias, pero hay una explicación contundente. En el arroyo, el profeta Elías comía pan y agua. Dios lo mueve del arroyo porque el arroyo se seca y lo pone en la casa de la viuda. ¿Y en la casa de la viuda qué comió? Pan y agua. Eso se llama consecutividad bíblica. No importa el lugar, importa que Dios te haya dado la palabra. Pero eso lo predicamos cuando prediquemos de eso. Ahora centrémonos en esto. ¿Por qué la viuda en su casa tenía agua en tiempo de sequía? Por la misma razón que Elías tenía como 200 litros de agua en 3 años y medio sin aguaceros. Es la misma razón. Iglesia, vea, para Dios siempre hay. Para Dios siempre hay. Usted y yo pensemos que para Dios no hay, es otra historia. Pero para Dios siempre habrá. Deje de excusarse. Deje de excusarse y de escudarse. Ay, es que yo no hago esto porque es que no. Para Dios siempre hay. Piensa conmigo. Es algo más o menos así. Yo soy Elías, ustedes son el pueblo. Y yo traigo a unos ayudantes y les digo, la gente no tiene agua.
y le digo, échenle 60 litros de agua a esa zanja. Se le echaron. El agua se chupó. Échenle otros 60. Y el agua se redujo otra vez. ¿Sabe qué? Traigan otros 60 litros de agua. La gente está con sed. No está lloviendo, pero para Dios hay. Entiende el concepto. Échenle otra vez. Y le colocaron el agua hasta que el agua dice que ¿qué? Que corría alrededor de la zanja. Piensa conmigo. No, piense usted. No piense conmigo. Piense usted en cuántas veces a lo de Dios usted le ha sacado excusa, pero lo de afuera sí lo ha ejecutado. Piense. Piense. Yo les conté que casi me convierto en un asesino en serie un día, ¿no? Hermanos, piense conmigo. Ahí sí piense conmigo. Llega la pandemia. Entregamos el local pasado de la iglesia porque sin temor y sin pena lo digo, no teníamos ni para pagar el arriendo. Y aquí está Carlos y Rosario de la junta de la iglesia, ¿saben? No había un peso en la iglesia. ¿Qué me tocó hacer a mí? Llamar al dueño y decirle, necesito entregarle el local de la iglesia. Uy, pero pastor, ¿cómo así llevan aquí muchos años? No tengo con qué pagarle el arriendo. Pastor, le dejo el arriendo a la mitad hasta que el gobierno abre la pandemia. No tengo ni la mitad para poderle pagar. Bueno, pastor, sentémonos a cruzar cuentas. ¿Sí? ¿Está? Ah, no, aquí está. Pastor, me debe tanto. Le dije, deme un tiempo y yo le pago. No, usted estuvo aquí tantos años, yo creo en su palabra. Literal. Hay que firmar una letra o un documento que le va a pagar. No, pastor, váyase. Usted me paga, yo lo conozco. Listo. Y yo me fui. Entregamos la iglesia porque no teníamos con qué pagar el arriendo. Después de 3 años, Dios nos entrega este lugar. ¿Y dónde brota esa posibilidad de asesino en serie? Porque un día me encontré con una persona que algunas veces frecuentaba la iglesia y le dije la ubicación de la iglesia y después de 3 años en pandemia de no tener dinero, Dios nos entrega esto y es que, ay pastor, pero ¿por qué tan arriba? Casi mato a ese ser humano. Hombre, hombre. No, tranquilo que yo ya le pedí perdón al Señor y todo. O sea, yo ya me arrepentí. Pero piensa conmigo. No tenemos iglesia, no hay dinero. Dios nos entrega este local, que a lo sumo, este local viene siendo, Carlos, 4 o 5 veces más que el que teníamos allá. Pero fácil. O sea, Dios bendice. Y la gente, ay, pastor, pero por acá como tan arriba. Yo dije, uy, Padre Celestial, ¿por qué el asesinato es pecado? Hay gente que yo creo que tiene que ser despachada antes. No, no, yo lo siento en mi corazón que bíblicamente no podemos hacerlo. Pero yo siento que hay gente que tiene que ser despachada antes. O sea, yo lo siento en mi espíritu. Pero pues la Biblia dice que es pecado, entonces toca a uno quedarse quieto. ¿Usted cree que esa pregunta es válida? ¿Por qué el templo tan arriba? Hombre, venimos de 3 años sin tener templo. Dios bendice y nos da este templo 5 veces más grande que el que teníamos antes. Y la gente pensando en que si queda lejos o cerca, ¿es en serio? Ahí casi me convierto en eso que ya les dije, pero no. Para la honra y gloria del Señor, pues no hubo problema. Entonces, mire, para Dios siempre hay. No le saque excusas a las cosas de Dios. Se lo digo con total transparencia y de todo corazón. Para hacer sacrificios que Dios te mande a hacer, tenés que sacrificarte. Si lo hago bien o mal, en serio, no sé. Se lo digo de todo corazón, no estoy mintiendo, no es una falsa modestia, se lo digo de todo corazón. Si yo lo hago bien o mal, no sé. Pero a mí me encanta predicar la palabra del Señor. A mí me encanta. Me encanta, pues porque a eso me llamó el Señor. Me encanta. Y en esto de predicar la palabra del Señor, es más lo que se siembra que cualquier otro tipo de cosa. Porque me he caracterizado por ir a lugares donde yo sé que no va a pasar nada diferente a que yo vaya a bendecir ese lugar. Allá me gusta ir. Queremos invitarlo, pastor. Vamos. Somos una iglesia pequeña. Vamos.
¿Qué condición pide para poder venir a predicar? No, pues que haya así sea una persona, porque para ir a predicarle al viento queda como jodido. O sea, que haya así sea uno. Pastor, pero sus viáticos, no, 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 eso los pone el cielo. Prepare la gente y yo voy y le predico. No hay problema. Ya. Para sacrificarse en la obra del Señor, hay que tener una vida sacrificial. Entonces, si usted se parece a Celio, al de Ordóñez de la Risa, ese le va a quedar muy complicado que Dios lo use. Le va a quedar muy complicado. Entonces Elías se sacrificó. ¿Qué me encanta de la Biblia? Se muestra que el profeta Elías restaura el altar, se mete en bajo bendición o pacto, hace las cosas con orden, se sacrifica para Dios y después de todo eso, ora. Y cuando la gente llega por esas puertas a la iglesia, le decimos que todo se soluciona con ¿qué? Con oración. En esta predicación, la oración es el paso número 5. 5. Elías primero tiene que restaurar un altar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tiene que poner todo en orden, ¿sí o no? Se mete bajo pacto, ¿sí o no? Se sacrifica por la obra del Señor, ¿sí o no? Después, hace una oracioncita de esas que una oración. Está en el 36, multimedia que me ayude para que ustedes tengan apoyo visual. Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué dijo Elías de extraordinario ahí? Nada. Elías se demora más tiempo restaurando el altar que haciendo la oración. Estoy en la aplicación del texto bíblico, ¿no? Elías se demora más restaurando el altar que haciendo la oración. Elías se demora más metiéndose bajo pacto que haciendo la oración. Elías se demora más sacrificando el buey, preparando, que haciendo la oración. ¿Te das cuenta que hay cosas que tenés que hacer antes de la oración? Pastor, entonces una persona que no tenga todos estos pasos no puede orar. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, lo primero que hacemos cuando una persona llega a la iglesia es enseñarle a orar, a que se comunique con Dios y quitarle tanto mito y tanto tabú que tienen que decir omnipotentísimo Dios. O sea, eso, pues si usted quiere manejar ese lenguaje, manéjelo. Pero si usted le dice Padre Celestial o le dice Creador de todas las maravillas y del universo, es lo mismo para él. O sea, para Dios es lo mismo. Hay gente que se frustra es porque, ay, yo no sé orar como ora tal líder en la iglesia. Eso no tiene que ser una frustración. Más frustración no limpiar tu corazón. Más frustración no restaurar el altar. Pero orar con tanta cosa, ¿no? Dios necesita unos hijos sencillos. Entonces te das cuenta que el quinto paso es la oración y en la iglesia pensamos que el primer paso es la oración. A la gente en la iglesia tenemos que enseñarle estas cosas. Que la gente entienda que primero tiene que limpiar su corazón. Si quiere que Dios se le manifieste en su vida, cuide ese altar que Dios le dio, porque si no se le va a quedar muy complicado. Entonces, literalmente, dice el versículo 37 y el 38. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Y después de esto, dice,
Entonces cayó fuego de Jehová. ¿Ustedes se dan cuenta cómo llega la bendición de Dios a sus vidas? ¿Ustedes se dan cuenta los 450 profetas cómo estaban haciendo? Saltando todo el bendito día. Se desesperaron tanto que gritaban de manera frenética. Cogieron lancetas o cuchillos y se cortaban para que supuestamente se manifestara Dios. ¿Y Dios se manifestó? No. O sea que no tiene que ver con todo ese espectáculo y con todo ese show. Tiene que ver con un corazón puro. Ya, ya. Señor, que sea hoy conocido que tú eres Dios y que no estoy aquí por emociones, sino que por mandato tuyo estoy haciendo esto. Versículo siguiente. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las... ¿Ustedes saben cuánto calor se necesita para destruir una piedra? ¿Y cuánto calor se necesita para poder reducir 200 litros de agua a nada? Hermanos, el poder de Dios está siempre y cuando nosotros tengamos un buen corazón. Entonces, que el Señor nos ayude a restaurar nuestros altares, al estar en bendición y pacto, a hacer las cosas con orden y que nos sacrifiquemos por la obra. Y después de esto, se van a dar cuenta que abren su boca para hacer una oración y el fuego va a descender y Dios va a caer. La frustración a nosotros viene cuando intentamos orar y no pasa nada. Y esto frustra. Yo lo he experimentado. Pero a través de algunos principios bíblicos que Dios le ayuda pues a uno en su palabra, uno intenta como cambiar el orden de las cosas. Y yo tengo eso ahora en mi vida. Antes de orar le digo al Señor, mire, ¿qué necesito hacer? ¿Usted sabe que necesita ser maduro en la oración? Un pastor irresponsable te va a decir, pídele a Dios que Él te da. Pues como estamos en esos evangelios ahora tan ligeros, ahora hay un poco evangelio frutiño, rapidito. El pagar el precio, el revisar son, el hacer las cosas de manera adecuada, eso ya no se usa. Y estamos a la gente de la iglesia con un evangelio así. Porque si yo te garantizo que únicamente pidiéndole cosas a Dios, Dios te la da, y no que tenés que cambiar, que tenés que mejorar tu corazón, va a llegar un día en el que como no recibiste nada, te vas a frustrar. Va a llegar un punto en que te vas a frustrar. Te lo garantizo. Porque vas a orar 1, 2, 3, 4, 5 años y no pasa nada. Y vas a decir, hey, Dios, te sigo pidiendo. Porque en esas iglesias irresponsables te enseñan pidiendo que tiene que bendecir. Vea, los requisitos que Dios tiene para poder colocar su bendición sobre nosotros. Una cosa es que Él haga salir el sol sobre buenos y malos. Eso es una predicación. O sea, Dios por su misericordia te bendice. O sea, vos vas a tener para poder comer, así hagas las cosas mal. ¿Eso pasa? Sí. Pero para poder adentrarse en lo sobrenatural de Dios te va a quedar muy complicado si no cumplís como esos requisitos. Porque Dios no desperdicia su bendición, iglesia. Dios quiere que la bendición llegue y que pueda ser trascendente y pueda ser traspasada a otra generación. Si no, vas a ser un bendecido únicamente vos. Pensamiento final. Si usted no piensa en lo generacional, le va a quedar muy complicado trabajar con Dios. No quiere decir que tenga hijos, porque usted puede tener la decisión personal de no tener hijos. Eso es su decisión. Pero eso no le quita que usted tenga que impactar a la siguiente generación. Ustedes se dan cuenta que toda la salida de Abraham se gesta por la promesa de un hijo. En Abraham lo más sonoro es la bendición del hijo. Todo en la vida de Abraham tiene que ver con el hijo. De hecho, Abraham se confronta tanto porque le dice, ¿tú me vas a hacer padre a mí de multitudes?
y yo nomás tengo a Eliezer el Damaseno, que es mi criado más antiguo, que si llego a morir, hereda él por ser el más viejo de toda mi casa, y a través de él me vas a dar hijos. No te los voy a dar a través de ti, Abraham. Ah, ok. Todo lo que tiene que ver con Abraham tiene que ver con la promesa de un hijo. Dios piensa en la generación. A la persona que Dios más le habló de generaciones en la Biblia fue a Abraham. Y multiplicaré tu descendencia y serás padre de multitudes, y tu generación te bendigo hasta la tercera y cuarta generación. Vas 1000 generaciones adelante. Dios con Abraham fue con la persona del Antiguo Testamento que más relación mencionó la palabra generación. ¿Usted cree que Dios piensa que la generación es importante? ¿Fue? ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Aló? Yo no me escucho mucho, pero bueno, yo les creo. ¿Aló? ¿Sí está? Andy. Ya. ¿Aló? Sí, ya. Si usted no piensa en cómo bendecir la próxima generación, a usted le va a quedar muy difícil trabajar con Dios. Porque es que Dios no quiere bendecirlo únicamente a usted, sino el paso siguiente. Pastor, pero es que yo decidí no tener hijos. Ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, si Dios quiere, usted los va a tener. Sotaquirá. Estoy un día sentado, así como se sientan los mortales, aquí sentadito aquí. Y una señora se me sienta al lado y me dice, pastor, ahí están mis nietos que demuestran que Dios existe y que es más poderoso que el ser humano. Le dije, hija, ¿de qué me estás hablando? Me dijo, ay, pastor, si supiera. Mi hija, ligadura de trompas. El esposo, vasectomía. Gemelos. Hola. Yo dije, ¿qué? Sí, pastor. Mire, esto tengo permiso para decirlo. ¿Algunos recuerdan de aquí a Mauricio Cáceres y Leonor Guarín? Ok, María Camila fue un embarazo con la T. Yo hasta hice. O sea, una persona tenía la T, estaba planificando con la T y quedó embarazada. Un miembro de nuestra iglesia, María Camila, la hija mayor de Mauricio Cáceres y de Leonor Guarín. Ella nació estando Leonor planificando. Yo hasta ahí me la sé. Pero ya esto es un matriz recargado. La vieja con ligaduras de trompas, el man también operado y nacen gemelos. Es como Dios diciéndole, si ves que el que mando soy yo, papito, es algo así diciendo Dios. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Si usted dice, ay, yo decidí no tener hijos, pastor, tranqui. Si usted utiliza el mejor anticonceptivo, que es no tener relaciones sexuales, le creo. De resto, hermano, vea, pasemos al otro tema. Y lo segundo que puede llegar a pasar es que usted así no tenga hijos, está en responsabilidad de impactar la siguiente generación. Porque usted tiene sobrinos o en la iglesia hay niños. ¿Cómo los vas a impactar? No sé. Dios piensa en generaciones. Te lo digo, yo lo vi en Sotaquirá. Gemelos, papá y mamá operados. Dígame si Dios es poderoso o no. Iglesia, póngase de pie y oramos. Vamos a orar por 2 minuticos y usted en su lugar ahí me regala porque quiero como respetar su tiempo y ya me llegó aquí un mensaje por interno que ya la cocina está lista. Iglesia, mire, vamos a orar. Germancho, ayúdame hoy, papá, con el alfolí, por favor, que vamos a orar por la prédica y por las ofrendas de una vez. Entonces, Germán, ayúdame. Acá siempre tenemos 3 alfolís, pero estamos en solo uno porque cuando Dios nos regaló este local, dijimos que acá iba a ser como lo de Protemplo y como la necesidad ahora es poder pagar el templo, todas las ofrendas están tomando ahí. Entonces, sus diezmos, ofrendas, primicias, todo eso va ahí, pero es como en acto simbólico diciéndole al Señor, queremos que nos respaldes en esto. Te vamos a orar por la predicación y por la ofrenda.
Cierre ahí los ojos en su lugar. Si usted necesita un sobre, se lo pide al hermano Andrés. Solo esa persona levante la mano y lo hacemos así. De resto, todos concentrados en la oración, que esta es una de las partes importantes porque le vamos a agradecer al Señor por la predicación. Mantenga su mano en alto si usted requiere un sobre. Si no, usted nos acompaña en oración sin ningún problema. Papá, yo te doy gracias. Gracias por la predicación de la palabra. La verdad, Padre Celestial, hoy honramos y bendecimos a tanta gente que tuvo que pasar, a los mártires. Hoy hacemos memoria de ellos. Gente que se sacrificó y gente que asesinaron literalmente por escribir la Biblia, por traducirla, por transcribirla, para que hoy nosotros pudiésemos tenerla. Gracias damos a ti, Padre Celestial, por la gente que en nosotros sembró la palabra. Y hoy nosotros con total alegría hemos venido a este lugar conscientes de nuestra necesidad de ti y te damos gracias porque tú nos has bendecido hoy con la predicación de la palabra. Tú nos has enseñado que la oración tiene que estar respaldada con un sinnúmero de cosas que tú pones también, porque tú no quieres una bendición necia, tú quieres una bendición con todo el entendimiento posible. Gracias damos a ti por la predicación, porque ahí tú nos muestras tu amor. Ahí tú muestras, Padre Celestial, que todo lo que tiene que ver con nosotros es porque tú nos amas y tú nos bendices. Gracias damos hoy, Padre Celestial, porque tú nos estás tocando el corazón y llamando para que seamos personas de altar. Oramos, Padre Celestial, por las ofrendas que tomamos del pueblo hacia ti. No lo hacemos como quien compra un milagro, porque tu corazón no se mueve por la cantidad del dinero en un sobre. Lo hacemos, Padre Celestial, como quien te da a ti lo que es tuyo por amor, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. No lo hacemos, Padre Celestial, por nada diferente a que el reino se siga extendiendo. Gracias damos a ti, Padre Celestial, porque si hoy tenemos para poder darte a ti una ofrenda, es porque tu misericordia se ha extendido sobre cada uno de nosotros. Y si somos honestos, hoy lo que te estamos dando es algo muy poco en comparación de lo mucho que tú has puesto en nuestros hogares. Gracias por toda tu bendición. Yo oro para que nunca falte el alimento en la casa de mis hermanos, que su nevera, que su despensa, que su buffet y que su alacena siempre tengan lo necesario para poder subsistir ellos y sus familiares. Ofrendamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, sin dejar de orar por los alimentos que a continuación tomaremos, que sean de bendición para nuestro cuerpo. Los ofrecemos en acción de gracias delante de ti, sin dejar de orar por las personas que en la calle no tienen que comer. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, los hermanos que deseen pasar a ofrendar en total libertad pueden hacerlo. Padre, gracias si hoy tenemos para extender nuestra mano hacia el frente, es porque nuestra mano antes se extendió hacia el cielo para poder tomar bendición de parte tuya. Ponemos delante de ti, Padre Celestial, todo lo que nosotros somos, y en este caso en particular, entregamos delante de ti nuestros diezmos, ofrendas y primicias, Padre Santo, para que todo funcione de acuerdo a tu voluntad. Oramos a ti, Padre Celestial, para que día tras día tengamos la posibilidad de ser bendecidos por ti. Damos a ti, Padre Celestial, lo que te pertenece. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.